Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 11. Nosotros en esta mañana vamos a continuar el estudio de nuestro tema de cosmovisión basado sobre un lema, un eslogan bíblico que hemos tomado, y es la fe que vence al mundo. Hemos estado estudiando todos estos temas de cosmovisión, que son 25 que hemos programado, usando el método histórico redentivo. Y ya evacuamos las primeras temáticas concernientes al primer aspecto del método, que es la creación, y estamos en el segundo paso de este método, que es la caída. Es decir, cómo entender aspectos de cosmovisión y cómo discernirlos en medio de un mundo pecaminoso y cómo entender cómo debe ser y denunciar también el pecado. Eclesiastés capítulo 7, versículo 11 dice así: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Buena es la ciencia con herencia. Y ese es el tema de nosotros en esta mañana. Pero yo lo voy a formular en términos de pregunta: ¿ciencia con herencia? Nosotros vamos a estudiar hoy sobre la cosmovisión correcta de la ciencia y de la medicina. Hace 8 días estudiamos sobre el tema de la cultura y del desarrollo cultural y social histórico, y hoy nos corresponde entender aspectos básicos de la ciencia y de la medicina. Con muchísima frecuencia nosotros pensamos que la ciencia y el evangelio son enemigos. Es más o menos como el entendimiento inicial que nosotros tenemos, que ciencia y evangelio no son compatibles, o ciencia y fe, o razón y fe no son compatibles, por algunas razones que nosotros hemos considerado. Pensamos que todo lo que tenga que ver con asuntos racionales, o comprobables, o demostrables, es totalmente opuesto a los asuntos de la fe que viene de Dios. Esa es una razón, dicen las estadísticas, por las cuales el 15% del total de los jóvenes que salen de las iglesias en la adolescencia dicen que no van a regresar a una iglesia cristiana, porque ellos consideran que la iglesia no acepta la ciencia, ¿sí? Del total de todos los jóvenes que salen de la iglesia en esa edad, que es el 60% según las estadísticas, 15% de ellos dicen: yo no volveré a una iglesia, o la razón por la cual me salí es porque yo encuentro que en la iglesia no hay compatibilidad entre la ciencia y la fe. Y lamentablemente a lo largo del tiempo muchísimos de nosotros hemos pensado que ciencia y fe son enemigas, que ciencia y fe no se pueden reconciliar y que ciencia y fe son casi imposible de acercar. Si nosotros estudiamos un poco y consideramos asuntos de la ciencia, nos vamos a dar cuenta que gran parte de los científicos más brillantes que ha tenido la historia de la humanidad han sido buenos cristianos. Que la mayoría de los mejores científicos en el mundo que han hecho los mejores descubrimientos son temerosos de Dios y fieles miembros de iglesias cristianas. Si ustedes investigan un poco el tema de los premios Nobel, hoy recibimos 4 premios Nobel acá, la mayoría de los premios Nobel en el mundo son judíos. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de que salió esa premiación, la mayoría de los que reciben esos premios son judíos, que tienen principios arraigados en el cristianismo y en la teocracia divina. Ahora, eso ya como para comenzar a abrir el espacio para que nosotros pensemos que ciencia y fe no pueden ser enemigos. Aunque el mundo los presente y aunque muchas veces los cristianos promueven ese tipo de pensamiento, nosotros necesitamos entender el punto de aporte de cada uno de estos aspectos del conocimiento y entender cómo uno deriva del otro y que realmente no son enemigos. Si ciencia y fe son enemigos, nosotros no debiéramos ir a un médico. ¿Estamos de acuerdo? Porque si vamos al médico, estaríamos valiéndonos del conocimiento y de los aportes de un científico en la medicina que nos va a atender y nos va a formular, y nosotros estaríamos en serios problemas frente a Dios. Si la ciencia y la fe son enemigas, nosotros no podríamos mandar a nuestros hijos a los colegios a estudiar física y estudiar química y a estudiar economía y muchas otras ciencias sociales, humanas y exactas, porque estaríamos en serios problemas. De hecho, ese entendimiento ha llevado a que muchas personas alejen a sus hijos de los centros educativos, que los alejen de las universidades diciendo: no, es que la universidad lo pervierte y el lugar donde él va a estar protegido espiritualmente y puede servir a Dios es la iglesia. Ese pensamiento separador, ¿cierto?, o disociador, es supremamente contradictorio frente a la cosmovisión cristiana.
lo hemos visto ya en varios domingos y hemos dicho, la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica, la cosmovisión exacta tiene que unir el pensamiento y ver todo a la luz del carácter de Dios, a la luz de la revelación bíblica y a la luz del hombre creado a la imagen y la semejanza de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, en quien están escondidos, refiriéndose a Cristo y refiriéndose a la deidad, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, Dios es fuente de conocimiento, autor absoluto y supremo del conocimiento, de donde se deriva toda racionalidad y todo conocimiento de la ciencia. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios es autor del conocimiento, Dios es conocimiento en sí mismo, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le capacitó racionalmente para que adore a Dios y para que desarrolle la ciencia y la tecnología. ¿Estamos de acuerdo? Pero Génesis capítulo 6, 5 dice, pero por el pecado, el pensamiento de todo hombre de continuo es solamente el mal. Muy bien, estamos entendiendo. Segundo paso. Tercer paso. A raíz de esa condición pecaminosa, depravada, a raíz de esa condición ignorante de la voluntad de Dios, el hombre hace ciencia, desarrolla el conocimiento y el pensamiento, pero siempre ajeno a la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, la mayoría de los descubrimientos o la mayoría de los avances científicos o medicinales que tenemos hoy en día, muchos de ellos los han desarrollado grandes hombres muy brillantes en su inteligencia, muy buenos científicos, pero sin tener en cuenta que ese conocimiento debe ser para la gloria de Dios y debe ser también para la edificación mutua. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21, dice así, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. El apóstol Pablo, en el momento del desarrollo de la escritura de la palabra, que predominaba el pensamiento griego, llama la atención fuertemente al joven Timoteo para tener cuidado con los argumentos de los falsamente llamados científicos que desarrollan falsas ciencias. No es novedoso para nosotros que gran parte de lo que el mundo quiere promover en términos de las ciencias sociales viene de la perversión pecaminosa. Y nosotros estuvimos esta semana abocados a una determinación de un conjuez que gracias a Dios salió favorable para la sociedad y acorde a unos principios que consideramos exactos de la palabra, pero ustedes saben que muchos de estos pensadores se fundamentan en estadísticas y en investigaciones que ellos consideran exactas, pero que vienen de la falsamente llamada ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Esa falsa ciencia va a decir y va a desarrollar estudios donde ellos logran comprobar a raíz del empirismo que los hombres nacen homosexuales, según ellos. Pero eso, ¿cómo lo denuncia el apóstol Pablo? Es una falsa ciencia. Es un falso argumento que no tiene sustento ni en la escritura, ni en la condición propia del ser humano, ni tiene comprobación histórica a lo largo del desarrollo de la humanidad. Entonces, ese es uno de los avances que la sociedad ha desarrollado, que es muy, pero muy riesgoso. La mayoría de la sociología contemporánea, la mayoría de la psicología contemporánea y de la pedagogía contemporánea se fundamenta en descubrimientos empíricos que no están acordes a la escritura. Por ejemplo, hoy en día los psicólogos le dicen a uno, usted no vaya a disciplinar físicamente a su hijo, porque si usted lo disciplina le causa un trauma terrible del cual él nunca se va a reponer. Y ellos le demuestran estudios, le demuestran investigaciones, le muestran estadísticas. Hay grandes pensadores llevando a esas conclusiones y muchísimos de nosotros en la sociedad contemporánea hemos aceptado esa información como válida. Hemos dicho, no, lo dice la ciencia, lo dicen los grandes intelectuales con estadísticas comprobadas. Muchos de nosotros hemos caído en ese error de decir, bueno, pues si yo le voy a causar un grave problema a mi hijo, prefiero no disciplinarlo,
siguiendo el pensamiento de la cosmovisión liberal sin Dios. Yo les pregunto, si nosotros hacemos eso, es muy probable que estemos acorde a la ciencia y a los desarrollos sociales y humanos contemporáneos, pero nos alejamos notablemente de la Escritura y de los principios de Dios. La Biblia dice que nosotros debemos instruir a nuestros hijos y debemos corregirlos. ¿Por qué los debemos corregir? Porque esa es la voluntad de Dios, primero, porque eso honra a Dios, y en segundo lugar, porque eso contribuye para la santificación y para la corrección de ellos en su adoración a Dios. El Salmo 19, 1 al 11, quiero que lo leamos todo, me acompañen por favor allá en sus Biblias. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Queridos hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y este salmo describe gran parte de la base para el desarrollo de las ciencias exactas, especialmente relacionadas con la astronomía, con la física, la química y con todas las leyes universales y las ciencias que se trabajan con relación a esto. ¿Por qué? Porque el mismo firmamento es una fuente inagotable de conocimiento. Porque el mismo espacio, el mismo firmamento, el mismo universo nos revela la existencia de un Dios y muestra que es objeto de investigación, no para conocer cómo vivimos, sino para poder comprender aspectos de la existencia de Dios, de la magnitud y de la excelencia de Dios. Ciencia con herencia. Es buena la ciencia, dice la palabra. Eclesiastés dice, buena es la ciencia. No la falsamente llamada ciencia que menciona el apóstol Pablo, sino la ciencia verdadera que se basa en un método científico adecuado y que se fundamenta en la verdad del Creador. Buena es la ciencia. Pero ¿cuál es la ciencia que es buena? La ciencia con herencia, dice el rey Salomón. Buena es la ciencia con herencia. Y yo quiero que nosotros miremos tres aspectos de la herencia de la ciencia. Es decir, ¿cómo podemos entender que la ciencia es buena solo si está fundada o si contribuye a la herencia? ¿Cómo entender eso? Lo que yo quiero que pensemos es que la ciencia bíblica y que la ciencia que el hombre ha desarrollado es respaldada por Dios y se fundamenta en la Escritura. En primer lugar, yo quiero que nosotros consideremos que la mayoría de los científicos y la mayoría de la sociedad piensa que la ciencia es una reina. Es decir, es como la madre o la fuente o la soberana del conocimiento y del desarrollo y de los descubrimientos. De hecho, cuando nos dicen los científicos descubrieron, ¿cómo nosotros nos sentimos? Como si ahí hubieran respuestas que nosotros estamos esperando y como si lo que ellos dijeron fuera exactamente preciso de acuerdo a nuestra cosmovisión. Nosotros nos rendimos con muchísima facilidad a cualquier presuposición científica. Cualquier idea que a nosotros se nos parezca a ciencia o a desarrollo o a descubrimiento, nosotros nos rendimos y decimos, no es que los científicos dijeron, es que la ciencia dice, es que esto ya se descubrió, ¿sí? Por ejemplo, muchísimos de ustedes es probable que estén preocupados por unas informaciones que nos han dado sobre el tema del recalentamiento global. Yo sé que algunos se han preocupado, ¿cierto? Y algunos están pensando que de aquí a 50 años ya no tendremos agua potable y que de aquí a 50 años ya nos estemos incinerando por el recalentamiento global, ¿sí? Y que de aquí a 50 años tengamos que irnos a vivir a otro lugar, posiblemente a Marte, los que creen que hay vida en Marte.
¿Por qué? Porque aquí la vida en la tierra es imposible. ¿Eso quién lo descubrió? Algunos científicos con algunos estudios, pero no fundamentados en la herencia. Es decir, fundamentados en su conocimiento empírico, demostrable, predecible, en un método científico organizado, pero sin la herencia. ¿Cuál es la herencia de la ciencia? El primer aspecto que yo quiero que mencionemos de la herencia de la ciencia es que la ciencia fue creada. Es decir, la ciencia no es absoluta. La ciencia no es una capacidad que el hombre tiene por sí mismo, innata, y que él la puede desarrollar por sí mismo, como dice el humanismo. El humanismo dice es que el conocimiento es innato, es decir, es propio del hombre, ¿sí? Es que el conocimiento es inherente al hombre, el conocimiento es autónomo, y no es cierto. La Biblia no nos dice eso, y la Biblia nos dice todo lo contrario. Primero, que la ciencia viene de Dios. Dios es el que ha hecho ciencia. Dios es el científico por excelencia. Segundo, que Él nos creó a imagen y semejanza y que nos dotó de conocimiento para que nosotros, en adoración a Él, como es la razón de nuestra existencia, podamos desarrollar avances que contribuyan al bienestar de la sociedad y que redunden para la gloria de Dios. ¿Cuál es la herencia de la ciencia? Que es creada. Es decir, fue dada al hombre para que el hombre la administre, sea mayordomo de ella y todo lo que él descubra esté acorde al propósito de Dios. En ese sentido, la ciencia es una reina a la que tengamos que postrarnos y rendirle culto y humillarnos ante sus descubrimientos. La ciencia es una reina ante que tengamos que inclinarnos y decir, si lo dijo la ciencia, nosotros nos agachamos y aceptamos. La ciencia no es una reina. La ciencia no es autónoma, no es soberana en sí mismo. La ciencia es creada y por ser creada es limitada, tiene un propósito, tiene una finalidad y esa finalidad principal o absoluta es para la gloria de Dios. Dios capacitó al hombre para que desarrolle el entendimiento, pero ese entendimiento debe desarrollarlo únicamente en función del propósito divino. El cientificismo, que es uno de los problemas que nosotros tenemos hoy en día, que es una teoría filosófica con relación a la ciencia, es que todo lo que el hombre quiere aprobar lo eleva a ciencia. Entonces queremos aprobar hoy en día el matrimonio homosexual. Entonces hay descubrimientos científicos. Queremos comprobar que a los niños criados por dos hombres les va mejor que a los niños criados por papá y mamá. Entonces ya hay descubrimientos sobre eso, ¿cierto? Y ya hay supuestamente estudios muy serios. Nosotros sabemos el nivel de seriedad de esos estudios, ¿sí? Sabemos que la seriedad de estos estudios obedece a la perversión humana y obedece al interés malintencionado de la concupiscencia humana de ir en contra de la voluntad de Dios. Nosotros sabemos eso, no tenemos que bregar muchísimo para entender que todos esos supuestos avances científicos lo que hacen es negar la existencia de Dios e ir en contra de la voluntad absoluta de Dios y hacer que el hombre y la sociedad en sí camine en pos de lo que no se puede comprobar y que no se puede demostrar y en pos del cientificismo. La ciencia contemporánea, lamentablemente, ha aprendido a avanzar en sus descubrimientos negando a Dios. ¿Cuál es un postulado para negar a Dios de la ciencia? Un postulado es del método científico. El método científico tiene un paso y dice, o una característica, y es, todo lo que se pueda comprobar y demostrar, se puede investigar. Es objeto de investigación y de conocimiento y se puede elevar a nivel científico. Todo lo que sea comprobable y demostrable. Y como la sociedad funciona con muchísimos argumentos silogísticos, entonces dicen lo siguiente, la ciencia es lo comprobable y lo demostrable. ¿Estamos de acuerdo? La sociedad dice sí. Para que sea científico tiene que ser comprobable, demostrable y que sea objeto de investigación. Segundo paso, Dios no es comprobable. Tercer paso de ese raciocinio equivocado, Dios no existe. La ciencia sí existe. ¿Me están comprendiendo? Ese es el argumento silogístico que el hombre comúnmente acepta. La ciencia es comprobable, Dios no es comprobable, entonces la ciencia no puede armonizar con Dios. Es una conclusión supremamente lógica,
pero equivocada en su elaboración. Porque la Biblia dice que lo científico sí debe ser comprobable, pero que hay aspectos de la ciencia que nunca se podrán comprobar. Que hay asuntos de la ciencia que nunca podrán ser sondeados. Por eso Dios es insondable, por eso es inescrutable, incomparable, porque hay muchos objetos y sujetos del conocimiento que nunca están al alcance del hombre. La misma Escritura lo dice, las cosas reveladas pertenecen a nosotros y las no reveladas son de Dios. Dios tiene el derecho en su propia existencia y por su propio carácter de no revelarnos todo, porque no tenemos la capacidad de manejar. Entonces, ¿la ciencia es una reina? No. ¿Cuál es la herencia de la ciencia? Que es creada. Dios la creó con un propósito, la creó con una finalidad, la creó para que podamos entender que Dios existe y que Dios es el autor de la ciencia y que Dios es el autor del conocimiento y que la medicina obedece al plan perfecto de Dios para salvaguardar la sociedad y para bendecir a toda su comunidad, especialmente a su pueblo. En ese sentido, tenemos que decir, la ciencia no reina. ¿Quién reina? Dios reina. Dios reina y capacita al hombre para que haga ciencia, pero la ciencia es limitada. La ciencia en algunos aspectos es comprobable, pero en algunos aspectos es incomprobable e impredecible, porque el hombre tiene limitación en su desarrollo del conocimiento. La ciencia es buena solamente si es con herencia, es decir, si se fundamenta en el Dios creador y en la revelación de la creación y en la existencia de un ser supremo. Todo científico serio tiene que reconocer que Dios existe. Y lo hemos escuchado, pero como el hombre rehúsa entender y aceptar y reconocer que Dios existe, entonces ¿a qué conclusión han llegado algunos científicos que quieren negar a Dios? Dicen, esto es muy complejo, hay una causa inteligente detrás de esto. ¿Por qué ellos no dicen hay un Dios creador? Porque son ateos y porque son soberbios y porque ellos quieren llevar el honor de sus descubrimientos. Entonces otros dicen, no, hay una causa primera, que no hemos podido identificar cuál es esa causa primera a nivel de la ciencia. Profundo razonamiento, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuál es la causa primera? ¿Nuestros niños saben cuál es la causa primera? ¿Ellos saben cuál es ese diseño inteligente detrás de? ¿Ustedes lo saben? Claro que lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? No somos científicos, pero reverenciamos a Dios y nos rendimos a su conocimiento y sabemos que hay una causa primera y no primera, una causa absoluta. Sabemos que no hay una causa que originó, hay alguien que creó y sustenta todo y preserva. Ese creador inteligente, ese Dios absoluto, fuente de conocimiento, se llama Dios. Los científicos dicen, hemos podido investigar y nos hemos agotado muchísimo llegando hasta cierto lugar, pero llegamos a un eslabón perdido. ¿Por qué ellos no dicen Dios es creador y sustentador? Porque aún los científicos que no conocen a Dios pueden decir, hay un creador absoluto y perfecto, y esto que podemos desarrollar, lo desarrollamos gracias a ese creador absoluto. Pero los científicos y los pensadores pretenden ser más sabios que Dios y pretenden reinar en lugar de Dios, y por eso dicen, hay un eslabón perdido, hay una causa primera, hay una causa inteligente detrás. Hay un ser, hay una fuerza que no logramos identificar. Gracias a Dios usted y yo ya la identificamos. Ese es el Evangelio. El Evangelio es, la ciencia es buena con herencia. Dios es el creador de la ciencia, sustentador de la ciencia. En segundo lugar, muchos dicen que para que haya ciencia se requiere que haya consistencia. Es decir, ese es otro postulado de la ciencia y del método científico. Primero, que sea comprobable y demostrable, que sea objeto manipulable del conocimiento, y segundo lugar, que sea consistente. Es decir, que todos los descubrimientos, que todos los hallazgos tengan armonía lógica, armonía racional, armonía experiencial y comprobable, para que pueda ser elevado a la ciencia. En ese sentido, el hombre trabaja, diciendo, si tiene armonía, ¿sí?, si tiene consistencia, es científico. Si no tiene armonía,
no es científico. En ese sentido, ¿qué es lo que los científicos niegan? Los científicos niegan todo lo milagroso. Y no es de sorprendernos que hay muchísimos pensadores hoy que se hacen pasar por teólogos, que son abanderados de una postura que se llama la teología liberal, que en términos bíblicos no existe, y ellos dicen, no puede ser que muchas de las historias bíblicas sean ciertas. Esos son mitos, es decir, son como un cuento para entretener a los niños. Uno de ellos es la creación. O sea, no puede ser que la creación sea de la nada, eso no puede existir, pero lo dicen en muchas iglesias. La creación no puede ser de la nada, eso es muy infantil para nosotros pensar eso. Ellos quitan todo lo milagroso de su interpretación bíblica, el nacimiento virginal, la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos quitan el diluvio universal, el pecado, todos los eventos principales de la historia bíblica, porque ellos dicen, eso es milagroso, eso es subjetivo, eso es, depende de, no lo podemos usar como un argumento lógico para el desarrollo de la medicina o para el desarrollo de cualquier ciencia que es tan exacta. Ellos encuentran serias inconsistencias cuando ellos pretenden armonizar la ciencia con la escritura. Y la inconsistencia es porque la escritura tiene muchos elementos de fe, asuntos que trascienden, como la muerte, el más allá, el pecado original, el nacimiento de Jesús de forma virginal. Y dice, eso no es científico. ¿Cómo se puede comprobar? De hecho, hay muchos intentando resolver cómo Jesús murió. Y si realmente murió o no, fue que se desdobló, o fue que sufrió un desmayo, ¿sí? ¿O qué fue lo que él le pasó? Nosotros no tenemos que ir allá, porque nosotros sabemos que la consistencia propia del conocimiento bíblico implica fe. Fe y conocimiento van juntas. Fe y conocimiento van de la mano. Dios es espíritu, se puede entender solo por la fe, y no es inconsistente. Cuando usted dice, hermano, esto no lo puedo entender, pero lo creo, ¿eso es inconsistente? ¿O eso es más bien entender un límite propio que tenemos? Hay muchísimos aspectos en los cuales nosotros decimos, no sabemos, pero creemos porque la Biblia lo dice. Por ejemplo, cuando nuestros hijos nos dicen, ¿dónde está Dios? Sí, hace un rato una de las niñas me dice, pastor, ¿cómo puedo hacer un dibujo sobre Dios? ¿Yo qué le digo? ¿Podemos hacer un dibujo sobre Dios? No, pero el hecho de que no podamos hacer un dibujo sobre Dios significa que Dios no existe. El hecho de que no podamos hacer una gráfica, un diseño exacto sobre Dios, significa que Dios no es real, que no es comprobable, que no es objeto de estudio y de conocimiento. Todo lo contrario, el hecho de que no podamos hacer un dibujo sobre Dios y que de hecho está prohibido hacer un dibujo o una réplica sobre Dios, lo que significa es que Dios existe, pero que el hombre es limitado y que no puede alcanzar o pretender o presumir descubrir esos aspectos del conocimiento. Queridos hermanos, la ciencia ha pretendido ser consistente a través de nuevos descubrimientos, y eso ya en sí es una inconsistencia del conocimiento, porque si cada vez hay nuevos descubrimientos que se elevan al nivel científico y se aceptan como verídicos, estamos negando la verdad escritural. Porque la Biblia dice que no puede haber nuevos descubrimientos que reemplacen los descubrimientos anteriores o que nieguen los descubrimientos anteriores, porque ya Dios todo lo dejó abierto y descubierto para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tenemos que tener cuidado con las nuevas revelaciones, con las nuevas enseñanzas, porque la Biblia dice que muchos tienen comezón de oír e irán de lugar en lugar pretendiendo encontrar nuevas informaciones cuando ya Dios nos dejó toda su verdad escrita y absoluta. Ustedes quieren saber que uno de los aspectos de la herencia tiene que ver con el carácter. Primer aspecto de la herencia, ¿lo recuerdan? La creación. Existe un creador absoluto y perfecto que dio razón y origen al conocimiento y que dio origen a la investigación científica, y nosotros nos basamos en su revelación. Ciencia con herencia. Segundo aspecto de la herencia, de la ciencia, tiene que ver con el carácter impreso en las cosas creadas. Esa es una cosa supremamente extraordinaria,
que los genetistas han descubierto últimamente. Es reciente ese descubrimiento del ADN. El ADN, que es una información que tiene el ser humano y que tiene las cosas creadas, nos muestra la genética, es decir, la herencia. Y es una cosa extraordinaria porque a partir del ADN se llegó al descubrimiento del genoma humano, ¿cierto? Recuerden que antes del descubrimiento del ADN, ¿qué era lo que decía la sociedad con relación al origen del hombre? Pues que el hombre venía por evolución, ¿sí? Que algunos venían del pez, que algunos venían de un animal, que algunos venían por casualidad, que sencillamente aparecieron, y otros hablaban de las múltiples especies. Es decir, que hubo varios momentos en los que aparecieron de manera casual hombres y mujeres en diferentes lugares del mundo, y luego se fueron encontrando, se formaron los idiomas, se formaron las razas, y que así se desarrolló la humanidad. Eso se creyó por muchísimos años, porque el hombre se niega a creer la verdad absoluta de Dios. Nosotros sabemos que Dios creó al hombre y la mujer, y que el primer hombre se llamó Adán y la primera mujer se llamó Eva. Eso no lo saben los científicos, y han estudiado muchísimo. Nosotros lo sabemos, y sabemos que Dios creó primero al hombre, y después creó a la mujer, y sabemos que tuvieron hijos, y sabemos hasta sus nombres, y sabemos dónde vivieron. Todo eso lo sabemos nosotros, sin ser científicos. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Biblia lo dice y nosotros lo podemos creer por fe. El ADN, ¿cierto? Que es el ácido desoxirribonucleico, permite entender que el ser humano, dentro de su información y las cosas creadas, tienen muchísimas páginas. Dicen algunos que el ADN equivale más o menos a 600,000 páginas de información digital. Y ese ADN dice todo lo relacionado con la herencia y toda la conexión que tenemos con los antepasados en términos de herencia genética, y todo lo que va a venir al futuro en términos de herencia genética. Es interesante porque recientemente, por esos hallazgos del ADN y por algunas precisiones con relación a este ácido, se llegó a la conclusión de que definitivamente no venimos de múltiples especies, y que el hombre y la mujer no vienen del mono, ni vienen de un pez. ¿Recuerdan cuál fue el descubrimiento del genoma humano? Que es reciente, que venimos de un solo origen común, que todos, absolutamente todos, negros, blancos, amarillos, rojos, venimos de un origen común, y que ese origen común es una primer pareja. ¿Cómo se descubrió? Científicamente. Ellos llegaron a esa conclusión ahora en el siglo XXI. ¿Cuándo lo sabían los cristianos? Hace 6,000 años sabíamos eso. ¿Por qué el hombre no acepta la verdad bíblica? Recuerden que la palabra de Dios hace varias referencias al heliocentrismo, es decir, a que la tierra es redonda y a que la tierra gira alrededor del sol. La Biblia hace muchísimas referencias. Isaías, Job, Deuteronomios hace referencias a este descubrimiento. ¿Y cuándo se descubrió? Recientemente, ¿cierto? En el siglo XV, XVI llegaron a descubrimientos con Copérnico, ¿cierto? Con Galileo Galilei, descubrimientos sobre que la Tierra es redonda y que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cuándo nosotros lo sabíamos? Buena es la ciencia con herencia. La ciencia sin herencia niega a Dios. La ciencia como conocimiento supremo que el hombre cree que es, niega a Dios, niega el carácter de Dios, pero la ciencia con herencia, ¿y saben cuál es la ciencia de la herencia? La genética. La genética es la ciencia que estudia la herencia, es decir, las características hereditarias que nosotros tenemos de nuestros antepasados y las características que podrán heredar las nuevas generaciones. El ADN es ni más ni menos que una memoria que contiene la información de nuestros antepasados y que muestra un carácter, es decir, un carácter ontológico y un carácter ético de lo que nosotros somos y de lo que seremos. Pero ¿saben qué dice la genética? Todos venimos de un origen común. ¿Cuánto tiempo logró descubrirlo el hombre? Miles de años. Pero la Biblia lo dice desde el comienzo. Varón y hembra los creó y les dijo: fructificad
y multiplicados. Ustedes y yo, ¿de dónde venimos en términos genéticos? De Adán y Eva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y Adán y Eva de dónde vienen? De Dios. Dios los creó, los diseñó y les dio un encargo y puso en ellos una información genética, científica, demostrable y comprobable que ratifica que el hombre y la mujer es un fiel reflejo de la creación de Dios y de la gloria de Dios y de la existencia de Dios. ¿Por qué el hombre lo niega? El hombre en su orgullo piensa que es más digno pensar que viene de un animal. Es tan orgulloso el hombre, tan pretencioso, tan soberbio que dice, yo prefiero pensar que vengo de un mico, de un chimpancé, a pensar que vengo de Dios. ¿No es eso orgullo craso? Es tan digno el hombre en su pensamiento, es tan elaborada su cosmovisión, tan profundos sus argumentos que dice, yo prefiero pensar que vengo de un pez a reconocer que vengo de Dios. Ahora, ¿no elevaría mucho más la dignidad humana? ¿No elevaría mucho más su concepto de sí mismo pensar que viene de Dios a pensar que viene de un chimpancé? ¿Evolucionado? ¿Cómo les parece? ¿Qué es lo que dice la psicología contemporánea? Lo más importante para el ser humano es que se reconozca a sí mismo, que se valore a sí mismo y que se estime a sí mismo. ¿Han escuchado de la autoestima? La autoestima es que yo tenga un buen concepto de mí mismo y que yo me ame a mí mismo, me valore a mí mismo y me satisfaga a mí mismo. Yo les pregunto, ¿la Biblia está a favor de la autoestima? La Biblia está en contra de todos los autos, solo los que nos sirven para transportarnos son válidos. Pero toda la autoestima, autoconcepto, autoimagen, lo que muestra es yo estoy centrado en mí mismo y yo no puedo reconocer a Dios. Si el hombre que promueve tanta autoestima en su cosmovisión humanista entendiera, él debería decir, yo fui creado por Dios, porque eso le contribuiría a su autoestima. Si ustedes quieren considerar que tiene una mejor posición, pues ustedes usan su punto de referencia que les ayuda a alimentar ese concepto. Entonces uno dice, pues yo estoy en la mejor universidad, o el otro dice, mi apellido es el apellido pues de aristocracia, o el otro dice, es que yo vivo en el mejor sector, o trabajo en tal empresa, porque eso realza mi autoestima. ¿Por qué en términos de origen el hombre que propende tanto por su autoestima no acepta que viene de Dios y dice que viene de un animal? ¿Eso es conocimiento científico profundo? ¿O es rebeldía, depravación y soberbia frente a Dios? Queridos hermanos, los atributos o las características del conocimiento lo que muestran es que el conocimiento viene de Dios. Y Dios mismo imprimió dentro de nosotros una señal de reflejo de que Él existe, una memoria incambiable. ¿Por qué la mayoría de pensadores científicos que llegaron a la conclusión del genoma humano no lo promueven? ¿No se han dado cuenta? Que es uno de los hallazgos más últimos que se llegó en términos genéticos y que no se promueve hoy en día. ¿Qué le siguen enseñando a nuestros hijos en los colegios y universidades? Darwinismo. ¿Estamos de acuerdo? Les siguen enseñando darwinismo, aunque esto es una teoría. Es decir, algo que no se ha comprobado ni se podrá comprobar. ¿Por qué les siguen enseñando darwinismo a nuestros hijos cuando debieran enseñarles genética? Y enseñarles que uno de los últimos descubrimientos se llama el genoma humano, que significa que todos venimos de una causa primera, de un origen común, y que absolutamente todos, de todos los colores y razas, tenemos una pareja primera de la cual venimos todos, y esa pareja es Adán y Eva. ¿Por qué el hombre no lo hace? ¿Por qué los medios de comunicación no lo promueven? Porque el hombre quiere seguir teniendo ciencia y honrando el conocimiento sin herencia. Buena es la ciencia con herencia. ¿Cuál herencia? Hay un creador absoluto, hay un diseño impreso
en nuestra propia constitución que muestra la realidad de Dios, que muestra la información de Dios y que expone que hay una información universal que muestra el carácter de Dios y que refleja una memoria infinita, una memoria sobrenatural que refleja la gloria de Dios. Y en términos de salud, recordemos que la Escritura menciona muchísimas enfermedades. ¿Recuerdan? Hay muchas enfermedades que están descritas en la Biblia, que muchos de nosotros nos negamos a aceptar. El concepto sobre la enfermedad también es importante, porque estamos hablando hoy de ciencia y medicina. Hay muchísimos que terminan diciendo, la enfermedad no viene de parte de Dios, la enfermedad viene del diablo. ¿Han escuchado ese pensamiento? Todo aquel que está enfermo está lleno del diablo, está poseído del diablo, ¿sí? Entonces los cristianos ni deben estar enfermos, ni deben ir al médico, ni deben consumir medicina. ¿Han escuchado eso? Esa es una posición muy extrema y que hace una separación notable que ustedes saben que no debemos hacer. Hay otros que dicen, los griegos decían, la enfermedad viene de un desequilibrio de las 4 sustancias básicas del hombre, de la bilis negra y la bilis amarilla y la bilis blanca y la sangre. Entonces de eso, ese desequilibrio, cuando no armonizan, esa descompensación genera la enfermedad. ¿Han creído lo mismo? Muchos piensan eso. Parte de la medicina hoy está volcada hacia ese tipo de desequilibrio en términos de la complejidad humana. ¿Qué dice la Biblia con relación a la enfermedad? La enfermedad existe, ¿estamos de acuerdo? La enfermedad existe porque el hombre existe, pero la enfermedad existe como una consecuencia del pecado. La enfermedad existe como una consecuencia propia de nuestra temporalidad y nuestra finitud y del envejecimiento. A raíz que nosotros envejecemos, vamos desarrollando enfermedades. La enfermedad existe a raíz de nuestra falta de responsabilidad en algunos cuidados propios de nuestra salud. La enfermedad sí existe, pero en ningún lugar la Biblia condena la enfermedad. ¿Qué provee Dios para la enfermedad? Medicina, provee tratamiento y provee médicos. Los primeros médicos estaban entre los judíos. De hecho, los sacerdotes, para ser nombrados sacerdotes, debían tener amplio conocimiento medicinal. Los sacerdotes estaban entrenados y preparados, los sacerdotes judíos, para poder atender casos de enfermedad. Hay muchísimas instrucciones precisas con relación a la enfermedad, tanto a la enfermedad preventiva como correctiva. Hay muchísimas que la Biblia registra y hay muchísimas enfermedades que la Biblia menciona. Enfermedades de los huesos, enfermedades orgánicas, digestivas, enfermedades de los ojos, enfermedades de la mente. La Biblia menciona muchísimas enfermedades. Y para todos esos casos había un tratamiento, había una medicina. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran de los elementos más usados por los judíos para la medicina? Habían 2. El aceite de oliva. El aceite de oliva era uno de los elementos más comunes, eran como las aspirinas hoy en día, o el acetaminofén para los niños, ¿sí? Era el aceite de oliva, ¿sí? Se podía frotar, se podía mezclar, se podía tomar y servía en asuntos medicinales. Pero había otro elemento propio de la medicina, el vino. El vino, algunos censuran el vino, ¿cierto? Bueno, eso no vino. Pero el vino no debe ser censurado en la Escritura, era comestible, ayudaba también para la digestión y era un elemento medicinal. Los judíos lo usaban como medicina de manera histórica. Dios nos ayuda a entender que la enfermedad, a pesar de ser una consecuencia del pecado, Dios provee para nuestra salud. ¿Estamos de acuerdo? Si usted está enfermo, usted debe orar a Dios, pero ¿qué dice la Biblia? Llame a los ancianos de la iglesia y que lleven aceite. ¿Cuáles son los ancianos hoy en día que le aplican a uno el aceite? No es la extrema unción, es el aceite medicinal. Póngale la medicina que él requiere, ¿sí? Recuerden que en la antigüedad pues la sociedad era un poco menos citadina y entonces hay muchas indicaciones a que los ancianos son los que tienen mayor sabiduría y experiencia para poder tratar asuntos de enfermedad. Si alguien está enfermo,
llévenlo al médico. Oren primero y llévenlo al médico y responsablemente apliquémosle la medicina. ¿Por qué? Porque la ciencia de la medicina, ¿quién la dio? Porque hay registro escritural de médicos en el pueblo judío en el Antiguo Testamento. Pero uno de los que escribió en el Nuevo Testamento era médico, ¿recuerdan? Lucas era médico, médico con profundo conocimiento. ¿Por qué Lucas acompañó tanto a Pablo en sus viajes misioneros? Porque Pablo era un hombre muy débil en su salud. Y todo buen líder, todo buen siervo de Dios requiere un médico de cabecera que lo acompañe, lo asesore y lo respalde para que su salud sea mejor. Lucas fue el médico de cabecera del apóstol Pablo. Entonces, la enfermedad, a pesar de ser una consecuencia del pecado, requiere atención médica y requiere medicamentos. Nosotros debemos ir al médico cuando lo necesitemos, de manera preventiva. Pero si ya estamos en situaciones de diagnóstico, pues no, por supuesto debemos y necesitamos médico. ¿Amén? La Biblia habla de diversos tipos de medicina y no solamente habla de medicinas en asuntos orgánicos, es decir, biológicos visibles o comprobables. La Biblia habla también en temas de salud mental que se puede requerir y debemos usar la medicina. La Biblia habla en varias oportunidades. De hecho, a Jesús le llevaron varias personas que dice la Biblia que todas las manifestaciones que tenían, pues eran manifestaciones de salud mental. Jesús los sanó y los restauró y nos autoriza a nosotros a usar ese tipo de medicina. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos una cosmovisión bíblica. Cuando nosotros tomamos medicina o vamos al médico, nosotros no confiamos ni en la medicina ni en el médico. ¿En quién confiamos? En Dios, que es el dador del conocimiento, el dador de estos productos que son provisión para nosotros. Leamos algunos textos. Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿La medicina fue creada? Sí, Dios le dio capacidad al hombre. Eso existe para la gloria de Dios, y nosotros nos podemos beneficiar. ¿La ciencia ha sido creada? Sí, se ha desarrollado muchos aspectos científicos coherentes, nos podemos beneficiar. Toda la tecnología y la ciencia que nosotros tenemos medicinal nos sirve, aprovechémosla, no la censuremos, pero miremos que esa ciencia honre a Dios y que nosotros tomemos esos conocimientos para su gloria. Jeremías 27:6. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Hay muchas personas que tienen mucho entendimiento de cosas científicas y Dios quiso darles. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Si hay descubrimientos en la astronomía, ¿para qué debe servir ese descubrimiento? Para la gloria de Dios. Si usted está frente a un gran descubrimiento, yo no sé si a algunos de ustedes les encanta ver videos o ver imágenes del universo y de las galaxias y toda la magnitud del universo. Cuando ustedes ven esas imágenes o esos videos, ¿ustedes qué deben hacer, queridos hermanos? Adorar a Dios. Adorar a Dios y decir, Señor, eres tan vasto, eres tan magno, eres tan insondable, que todas estas imágenes que se lograron tomar en este satélite, lo único que muestran es que tú eres infinito, que tú eres real y que nosotros somos finitos, pecadores y nos debemos a ti. No censurar la ciencia, sino ver cómo ella muestra la grandeza y la excelencia de Dios. Romanos 1:18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que dice este texto? Si el hombre logra descubrir que el universo es infinito, ¿cuál es la razón por la cual Dios le permite al hombre descubrir eso en términos científicos? Que el hombre sepa que Dios existe. Esa es la razón. Cuando ustedes ven imágenes o cuando ven videos o cuando ven que hay satélites que se lanzan al espacio para llegar a descubrimientos, ¿cuál es la razón de nosotros ver ese descubrimiento? Que Dios existe, que Dios es real y que Dios capacitó al hombre para ese propósito. Isaías 47:8 dice: la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y luego, Salmo 102, 25 al 27, solo voy a leer algunos textos. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serás mudado. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y hay otros textos, ¿cierto?, que hablan sobre este tema, pero no los vamos a retomar. Ciencia con herencia. El rey Salomón dice: buena es la ciencia con herencia. ¿Cuál es la herencia de la verdadera ciencia? Que Dios es el creador. Que Dios es creador absoluto y sustentador de todas las cosas creadas. ¿Cuál es la herencia de la ciencia? Que Dios en las cosas creadas, principalmente en el hombre creado a imagen y semejanza, le dio una memoria, una información que es inequívoca para mostrarnos la realidad de Dios y la realidad de las cosas creadas. Ciencia con herencia, la herencia de mostrarnos el plan perfecto de Dios. Y en tercer lugar, yo quiero preguntarles, ¿la ciencia es útil a la luz de la palabra? ¿Podemos ver la utilidad de la ciencia o podemos sencillamente censurar y decirnos, si es científico, eso es humano, eso es del diablo? O mejor decir, bueno, la verdadera ciencia es útil. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la verdadera ciencia? Que nosotros tengamos médicos, que se haya descubierto prevención y vacunas para muchas epidemias o enfermedades. ¿Esa es la utilidad de la ciencia? ¿Cuál es la utilidad de la verdadera ciencia? Queridos hermanos, solo hay una utilidad. Y la utilidad de la ciencia es la gloria de Dios. La ciencia no existe para hacernos mejor la vida. Nosotros no vamos al médico para tener mejor calidad de vida o para que nos diagnostiquen y nos mediquen y nosotros poder sobrevivir un poco más, para poder luchar con algunas enfermedades. La ciencia no existe para eso. Esa no es la utilidad de la ciencia. La utilidad de la física, la química, las matemáticas. Algunos de ustedes trabajan en temas de la ingeniería, la tecnología, la matemática, que es asunto de la ciencia, la tecnología. ¿Cuál es la utilidad de esto? ¿Tener un trabajo? ¿Tener una carrera, una profesión y poder ganarnos la vida? ¿Esa es la utilidad de la ciencia? Querida iglesia, la utilidad de la ciencia es la gloria de Dios. Es decir, la ciencia existe con una única finalidad, que no es el bienestar humano, sino la gloria de Dios. Cualquier aspecto de la ciencia debe llevarnos a ver a Dios y a adorarle. Algunos de ustedes son buenos para las matemáticas, ¿cierto? Yo sé. A algunos les encantan las matemáticas, especialmente llevan buenas cuentas cuando uno debe y le cobran a uno. Las matemáticas son provistas por Dios, parte de las ciencias exactas, los números, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con las matemáticas. Si usted es bueno para las matemáticas, ¿qué debe hacer con eso? Darle gracias a Dios y darle la gloria a Dios, porque esa es la utilidad de esa ciencia exacta. Si usted es bueno para la medicina o trabaja en esa área, usted debe darle gracias a Dios, porque ese conocimiento que pudo adquirir en su estudio de la medicina o en alguna rama de esa área o de la ingeniería, solo existe para la gloria de Dios. Y leímos recientemente el texto, porque todas las cosas existen en Él,
por Él y para Él. Primera de Crónicas 16:30 dice, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Temed en su presencia toda la tierra. ¿Por qué la Escritura nos llama a temer frente a Dios? El hombre ha perdido el temor. De hecho, el hombre no tiene ningún tipo de temor para con Dios. ¿Sí? Estaba leyendo un artículo ayer que la mayoría del pensamiento de todas estas leyes inmorales que se están aprobando en el mundo, especialmente en Estados Unidos, han venido quitando la idea de Dios. Y que en cualquier argumento cotidiano que uno se encuentre con cualquier persona, si uno saca el argumento de Dios, inmediatamente le dicen, no, eso no se puede usar si usted quiere que charlemos sobre el tema. Y nosotros estamos corriendo rápidamente a eso, a que se saque la idea de Dios en los colegios, en las universidades, a que se trabaje mejor ideología de género y no enseñanzas bíblicas. La otra vez nos daban religión en los colegios, ¿cierto? Los que somos antes del CD, nos daban religión, nos daban civismo, nos daban urbanidad. ¿Eso se da hoy en día? ¿Qué se da hoy? Ideología de género. Una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. La palabra dice, temed en su presencia toda la tierra. ¿Por qué toda la tierra debe temer ante Dios? En términos de la ciencia y la medicina. Porque Dios es el creador. Porque la tierra no es absoluta en sí misma. Porque Dios es sustentador. Y porque el hombre en sí mismo, dentro de sí, Dios le puso una información, que es la imagen y la semejanza que nos muestra la existencia de Dios. Y porque todas las cosas existen para la gloria de Dios. Todo avance en el conocimiento debe enriquecer la fe de un creyente. Todo descubrimiento científico debe llevarnos a doblegarnos ante Dios y a adorarle con conocimiento. Cuando vemos la magnitud del conocimiento y lo insondable del mismo, debemos doblegarnos ante Dios y decir, Señor, tú eres real y te adoramos. Cuando usted va al médico y el médico lo atiende y le da su medicación o le da su diagnóstico, ¿usted qué debe hacer? Señor, gracias por el médico. Aunque él me diga cosas que yo no acepto o que no quiero, tú eres soberano sobre mi salud y me cuidas y tú me has provisto un medio para recurrir en medio de mis situaciones. Queridos hermanos, toda enfermedad que ustedes pudiesen sufrir, las que se conocen y las que se desconocen, están controladas por un Dios soberano. No hay ninguna enfermedad, ni en la mente, ni en las emociones, ni en el cuerpo, que nosotros podamos afrontar que Dios no conozca y que Dios no tenga una provisión física, temporal, para ayudarnos a sobrellevarla o para curarnos, pero una provisión eterna a través de Jesucristo. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe y Él nos da esperanza a través del Evangelio. Salmo 93:1 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Jehová reina. Comenzamos diciendo, ¿la ciencia es una reina? No, Jehová reina. Él reina sobre todas las cosas, sobre todo el conocimiento, sobre todos los descubrimientos y todo nos viene a través de Él. Luego el Salmo 104:5 dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Y en Eclesiastés 1:5 dice, sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. En Deuteronomio 23:12 y 13 dice, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. ¿Habían leído ese texto? Una de las principales herramientas que tenían los soldados del ejército judío no era una pistola ni era un revólver. ¿Saben qué era? Era una estaca. ¿Para qué servía esa estaca? Para que cuando tuvieran necesidades fisiológicas hicieran un hueco, hicieran su deposición allí y luego taparan. ¿Quién se preocupa por eso? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey. Y porque Dios, que es Rey, no solamente nos dio la ciencia y la medicina, sino nos previene de epidemias, nos proviene de patologías propias de falta de responsabilidad. ¿Quién enseñó a lavarse las manos antes de comer?
¿Ustedes recuerdan quién lo dijo? No lo dicen los médicos ni las enfermeras. Lo dice la Escritura hace 6.000 años. Los judíos se lavaban las manos antes de comer. Cuando hacían sus necesidades fisiológicas también. Dice que si tenían un trabajo arduo y quedaban sudorosos, ¿qué debían hacer? No debían irse a acostar, sino bañarse y cambiarse de ropa para luego ir a la cama. Que si se acostaban en esa cama sin bañarse, la cama quedaba inmunda hasta que se cambiaran los tendidos y se limpiaran. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Dice, si la mujer estaba en menstruación, era inmunda hasta que le pasaba la menstruación. Tenía que usar tendidos nuevos y ropa nueva y bañarse para quedar limpia. Si había emisión de semen, voluntaria o involuntaria, la cama y el cuarto quedaba inmundo, tocaba bañarse y tocaba cambiar los tendidos. Todas esas secreciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo están registradas en la Biblia y nos da Dios mecanismos de cuidados medicinales, higiénicos para prevenir epidemias. Si nosotros prevenimos todo eso, tenemos mejor calidad de vida. Es Dios nuestro médico por excelencia. Amén. Es Dios quien nos previene y nos advierte. Dice, si alguien toca un cadáver, ¿qué debía hacer? Inmundo, hasta la noche. Cámbiese de ropa, báñese, porque queda inmundo. Solo por tocar un cadáver, o solo por ir a la casa de un muerto. Si alguien tomaba alguna cosecha, y esa cosecha había tenido contacto con un muerto, la cosecha quedaba inmunda y no se podía consumir hasta lavarle y hacerle todo el proceso de higiene. Todos los códigos de pureza de Levítico, de Deuteronomio, fueron dados por Dios. Algunos dicen, no, esa es la ley mosaica. No, hermanos, esa no es la ley mosaica. Esa es la ciencia del buen vivir y de la calidad de vida que nos viene de parte de Dios. Eso es ciencia. Buena es la ciencia con herencia. La herencia que contribuye o que redunda para la gloria de Dios. Nosotros no debemos desestimar eso. ¿Saben qué dice la Biblia? Que no debía hallarse, y posiblemente les va a causar risa acá, que no debía hallarse entre el pueblo de Dios ninguna mujer que anduviera despeinada. Eso dice la Biblia. Ahora yo les pregunto a ustedes, señoras, si su esposo llega y las encuentra despeinadas, ¿qué les dice su esposo? O sea, ningún hombre quiere encontrar a una mujer espelucada. O nosotros que tenemos hijas, no queremos que nuestras hijas anden espelucadas. ¿Quién dijo que debíamos peinarnos? Lo dice la Biblia. La Biblia dice, no se ha hallado dentro de ti quien no se vista bien. ¿Por qué nos vestimos bien? ¿Porque la sociedad lo impone? No, porque eso hace parte de la dignidad nuestra, como hijos de Dios, como imagen y semejanza. ¿Por qué procuramos que nuestra casa esté ordenada? Porque el orden de la casa no es porque la visita llega, es porque eso glorifica a Dios. Queridos hermanos, todas las normas de urbanidad y de civismo que el hombre ha concluido vienen del Evangelio. Dios nos las dio porque la ciencia es buena con herencia. Algunos de nosotros nos acostumbramos a salir de cualquier manera a la calle, a vivir de cualquier manera, todas nuestras cosas mantienen desordenadas y todo eso lo que muestra es que no hemos entendido que vivimos frente a Dios y que todo lo que hacemos es para su gloria. La Biblia dice inclusive que el vestuario no debiera ser mezclado de diversos colores, ¿se acuerdan? Que la comida no se debiera mezclar porque mucha de ella sabemos ahora que es tóxica. Que algunos alimentos debían ser bien cocidos antes de consumirse. ¿Por qué? Y dice, Dios, ¿por qué exige tanto? Porque Dios nos ama y cuida a su pueblo y nos preserva. Y Él no quiere que nosotros muramos por epidemias que son falta de responsabilidad. Hoy en día nos dicen, si usted está con una virosis, pues aíslese o póngase un tapabocas. Pero ¿qué dice la Escritura hace muchísimos años? Si usted tiene una epidemia, es inmundo. Aíslese hasta que le pase la epidemia. Ahora, hay muchos inmundos entre nosotros. Muchos que cargamos epidemias que nos duran 6 meses y nos dan 2 veces al año. Necesitamos entender los códigos de pureza. Porque los códigos de pureza, aunque son normas de higiene y normas de salubridad para el buen vivir, realmente el interés no es el buen vivir. El interés no es la buena convivencia. El interés es la gloria de Dios. Dios existe. Y Dios es glorioso. Y cuando yo vivo bien y me visto y mantengo aseado, yo estoy dando gloria a Dios. Cuando mi casa está ordenada, yo estoy dando gloria a Dios.
Cuando yo me levanto y doblo mis cobijas y las organizo, yo estoy dando gloria a Dios. ¿Amén? ¿O ustedes están en desacuerdo? Eso es ciencia, pero ciencia con herencia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús resucitó y fueron los discípulos primeros a ver allá en el sepulcro que encontraron? La tumba vacía, pero los lienzos doblados. ¿A qué hora se levantó Jesús que alcanzó a tender su cama? Yo no quisiera pensar cómo quedaron sus camas hoy, pero es probable que en algunos casos no se alcanzaron a doblar los lienzos. Pero nosotros necesitamos glorificar a Dios, porque la ciencia es buena solo si revela el carácter justo, preciso, ordenado de Dios y el buen vivir, los patrones del buen vivir. Los principios o los valores del reino lo que nos muestran es Dios existe, Dios es real, Dios es fiel, podemos adorarle, podemos creer en Él y podemos servirle. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es un texto muy importante en términos de cosmovisión. ¿Qué necesitamos todos? Derribar argumentos. ¿Cuáles argumentos? Los nuestros. Los que nosotros hemos inventado y los hemos elevado a conocimientos verídicos y que no nos permiten ver la gloria de Dios. Cuando yo digo, no, es que yo lo hago así me funciona. ¿Sí? Cuando yo digo, no, es que así mi familia lo ha hecho y yo no voy a cambiarlo. Hay que derribar esos argumentos de las regiones, de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestra historia como hombres y mujeres, derribar esos conocimientos y llevar cautivos todos nuestros conocimientos a Dios. La pregunta es, ¿esto que yo entiendo o pienso glorifica a Dios? Buena es la ciencia con herencia. Amén. Inclinen su rostro. Amado Señor, el conocimiento que tenemos y que podemos elaborar no es propio. Tú nos diste la capacidad de hacer conocimiento, hacer ciencia, hacer investigación, hacer desarrollo. Gracias por eso. Qué regalo extraordinario has dado al hombre. Pero eso proviene de ti y debe ser para ti. Gracias por las ciencias exactas y las ciencias humanas. Y gracias por las ciencias que tienen que ver con el universo. Muchas gracias por tanto científico, dedicando su vida y consagrando su vida solamente a hacer descubrimientos que muchos de ellos nos facilitan la vida, produciendo medicamentos y vacunas que nos cuidan de epidemias, produciendo nuevos desarrollos tecnológicos que nos enriquecen la vida y nos la facilitan. Muchísimas gracias. Pero gracias porque estos hombres pueden hacer esto solo porque tú eres el autor del conocimiento, porque tú eres el creador de toda ciencia, porque realmente tú eres la fuente absoluta del conocimiento. Gracias porque, como dice tu palabra y hemos meditado hoy, buena es la ciencia con herencia, y esa herencia eres tú, Señor. Es decir, la ciencia va unida a ti, porque la herencia eres tú. Esa herencia la entendemos a través de la creación, la entendemos a través del diseño de la imagen y la semejanza, y la entendemos a través de la provisión que nos das en Cristo Jesús. La ciencia sin herencia es mero conocimiento vacío. La ciencia sin herencia es conocimiento adverso a tu voluntad, por el cual el hombre y quienes siguen esos postulados se hacen acreedores a mayor condenación. Pero la ciencia entendida a la luz de la herencia que eres tú, a la luz de la provisión que es tu Hijo Jesucristo y a la luz del diseño preciso y exacto que nos has dado, es buena en gran manera. Ayúdanos a entender esta verdad. Es probable que algunos de nuestros hijos y de nuestros jóvenes se quieran interesar por asuntos de la ciencia y de la medicina. Rogamos que cuando ellos lo hagan entendiendo el lugar que tienen y el lugar que tiene ese objeto del conocimiento frente a ti y el propósito. Tu gloria, tu excelencia, tu magnificencia, que tú reinas sobre todo y sobre todos, y que nosotros nos rendimos a ti y te tememos con gran reverencia, con terror reverente, porque tú estás sobre todas las cosas, porque tú haces lo que tú quieres conforme a tu voluntad absoluta, y porque tú nos diriges y nos encaminas para tu buena voluntad. Gracias por darnos una iglesia,
y por darnos tu palabra, por entender la ciencia del conocimiento bíblico y por entender que todas las provisiones que nos das, incluida la provisión absoluta y perfecta de la redención en Cristo Jesús, solo deben redundar para tu propia gloria y no para nuestro orgullo o para nuestra admiración. Te suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.